Ya, vamos a dar un par de minutitos para que se conecten más personas. Mientras tanto, ¿hay alguna pregunta, algún interrogante, no sé, algo anexo que quieran saber? Mientras reitero, esperamos a quienes llegan un poquito más tarde. Mientras tanto, voy a compartir. ¿Ven la diapositiva, no es cierto? Están llegando más, me parece. Reitero entonces, ¿hay alguna interrogante? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Sí? Lo único que puedo decir, profesor, es que es muy entretenida Ya, se agradece. su clase. Nada, nos Ya, ha te quedado bien agradece. claro. Te agradece. Ya, vamos entonces a retomar la materia porque así también nos vamos antes. Vamos a ver ahora de qué materias o qué tipo de juicios se ventilan ante un tribunal de familia. Eso, legalmente hablando, se conoce con el término de competencia, ¿ya? La competencia como término jurídico está legalmente definido en el artículo 108 del COT, Código Orgánico de Tribunales. Espérenme, déjenme aceptar. Ahí sí. Legalmente hablando, se entiende por competencia la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. ¿Qué significa esta definición legal? En palabras más simples, la competencia implica o significa que solo un juez, y ojo, habla de juez o tribunal, porque eventualmente un tribunal puede estar constituido por uno o más jueces. Entonces, reitero, la competencia no es más que la atribución, el derecho que tiene un juez o un tribunal para entrar a tramitar, para entrar a conocer y concretamente para fallar todo aquel asunto que la ley le dice, señor juez, usted debe fallar este juicio. ¿Ya? Eso significa competencia. Ahora bien, la competencia es de dos clases. Tenemos competencia absoluta y la competencia relativa. ¿Y en qué consiste la primera? Esto es, ¿en qué consiste la competencia absoluta? Simplemente la competencia absoluta nos dice qué tipo o qué jerarquía de tribunal va a conocer de un asunto. Y la competencia relativa es aquella en que una vez determinada la jerarquía del tribunal, nos dice cuál juez o cuál tribunal nos va a tramitar el juicio. Con el siguiente ejemplo se va a entender. Supongamos que yo tengo un juicio laboral por nulidad de despido y tengo además un juicio de divorcio. Entonces tengo que ver dónde presento la demanda. Y voy a colocar un tercer ejemplo. Tengo un recurso de protección por un alza unilateral de la ISAPRE. Entonces tengo tres materias. Reitero, tengo un juicio laboral por nulidad de despido, uno. Dos, tengo un juicio de divorcio. Y tres, quiero presentar un recurso de protección porque la ISAPRE me aumentó el plan de salud. Entonces la pregunta es, ¿dónde presento estas acciones judiciales? Y la respuesta me la da el artículo 108
separando la competencia absoluta de la competencia relativa. Y así, por ejemplo, en el caso de un juicio laboral, por nulidad de despido, evidentemente que tendré que presentar mi demanda en un juzgado laboral. Y no voy a ir a presentar la demanda por nulidad de despido a un tribunal de familia. O tampoco voy a un juzgado de garantía. Ahí me está terminando la competencia absoluta. Por su parte, la demanda de divorcio, claramente, la tendré que presentar ante un tribunal de familia. Y no voy a ir a la Corte de Apelaciones o no voy a ir a la Corte Suprema o un juicio civil a presentar mi demanda de divorcio. Y respecto al tercer ejemplo, esto es el recurso de protección por alza unilateral en el plan de salud, el recurso lo tendré que presentar en la Corte de Apelaciones. Ahí, reitero, está señalada la competencia absoluta. Pero hay un detalle. ¿En cuál tribunal laboral presentaré mi demanda de nulidad de despido? ¿En cuál juzgado de familia presentaré mi demanda de divorcio? ¿Y en cuál corte de apelaciones presentaré mi recurso de protección? La respuesta la encontramos entonces en la competencia relativa. Primer ejemplo, demanda laboral. ¿Dónde la voy a presentar? ¿En qué juzgado laboral? La deberé presentar en el tribunal laboral que tenga competencia en donde yo presté mis servicios. Así, por ejemplo, si yo soy trabajador de faena, vivo en Concepción, pero voy a trabajar cada 15 días a Calama. Mi demanda laboral, entonces, por despido justificado, tendría que ir a presentarla al juzgado laboral de Calama y no de Concepción, lugar donde resido. Juicio de divorcio. Supongamos que yo demando de divorcio a mi mujer. Yo resido en Concepción y mi mujer, o es mujer en realidad, reside en Punta Arenas. En el ejemplo que estoy dando, tendré que presentar mi demanda de divorcio, ya lo dije, en un tribunal de la familia, pero en este caso tendré que ir a Punta Arenas a presentar el juicio de divorcio porque es allá donde ella reside. Y si el divorcio fuera de común acuerdo y ella reside en Punta Arenas y en Concepción, entonces podremos elegir el tribunal entre Punta Arenas o Concepción para ver cuál de los dos va a tramitar el juicio de divorcio. Y finalmente, respecto del ejemplo del recurso de protección por la ISAPRE, yo tendré que elegir entre la Corte de Apelaciones del domicilio donde yo resida, en este caso Concepción, o en su defecto tendré que presentar el recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago, que es donde todas las ISAPRES tienen su centro de operaciones, tienen su centro, es su domicilio principal. ¿Se entiende, no? Creo que con los ejemplos fui claro, o no se entendió. Sí, profe. Ya, pero no me digan sí por cumplir, por favor, porque, como les digo, me interesa más que aprendan. Ya, Profe, ¿sí? Por favor. em, tengo como una duda en respecto, por ejemplo, lo que dijo de divorcio, que uno vive en Concepción el caballero en Concepción y la señora Punta Arenas, en lejos, no lejos. en Punta Arenas. Por qué se hace en Punta Arenas? Ya, Porque ella hace como algo por darle la prioridad a ella, porque viví en Punta Arenas con él. ¿Por qué? ¿Qué es donde ella? ya. Es que en el ejemplo que yo di hay que distinguir si se trata de un divorcio de común acuerdo o unilateral. Cuando es de común acuerdo, la ley dice que la demanda se puede presentar en cualquiera de los tribunales de familia que tenga residencia o domicilio cada uno de los cónyuges. En este caso, como ella tiene, en el ejemplo que estoy colocando yo, ella reside en Punta Arenas y yo en Concepción, nos tenemos que poner de acuerdo. Oye, coloquemos la demanda de divorcio o en Punta Arenas o en Concepción. ¿Cuál es, cuál es el consejo legal en el caso que estamos colocando acá? Coloquemos la demanda en el tribunal donde menos se demore. Y uno como abogado ya sabe cuál tribunal se demora más y cuál no. Por ejemplo, en casos reales, cuando llega a mi oficina un matrimonio que se quiere divorciar de común acuerdo
y uno me dice, yo vivo en Talcahuano o Hualpén, y el otro me dice, yo vivo en San Pedro, y yo le digo, presentemos la demanda en Talcahuano, porque allá el juicio sale más rápido. Aun cuando podemos presentarlo en Concepción, porque uno de ellos vive en San Pedro, y dentro de la comuna de San Pedro está bajo la jurisdicción y competencia de Concepción. ¿Me explico, no? Sí, perfecto. Ya. Entonces, por un tema como de rapidez, Pero pensé espérenme, que es que era... me falta la segunda parte. Cuando es unilateral el divorcio, esto es, cuando un cónyuge se quiere divorciar y el otro es obtuso y no quiere, entonces ahí la ley le dice al que sí se quiere divorciar, ok, usted tiene que ir donde está el demandado. Y si el demandado en el ejemplo que estamos dando está en Punta Arenas y yo en Concepción, yo tengo que ir a Punta Arenas. Eso porque la ley ha sido para la ley. La ley podría haber dicho lo contrario. Podría haber dicho que se interponga la demanda en el domicilio del demandante. Pero los legisladores, los honorables del Congreso, dijeron no. Cuando es un divorcio unilateral, el demandante, el que quiere divorciarse, tiene que tomarse la molestia de ir al tribunal de donde vive la mujer. Ahora, te pongo la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos? Y pasa, ¿qué hacemos, por ejemplo, ya yo me quiero divorciar y mi señora se fue a vivir a Argentina? ¿Cómo lo hago? Si allá rige la ley argentina y no la chilena. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la solución ahí? Se lo pregunto como dato rosa nomás, pero para que intenten razonar un poquito. ¿Cómo lo hacemos ahí? Si yo, o incluso más, y también pasa, ¿qué pasa si yo me quiero divorciar, me separé de hecho de mi mujer y no tengo idea dónde está? ¿Cómo lo hago? ¿No me, quedaré imposibilitado de divorciarme? ¿Qué creen ustedes? ¿Tendré que estar obligado a seguir casado y morirme casado eventualmente? ¿O podré aún así divorciarme? ¿Se les ocurre la respuesta, no? No tienen por qué saberlo, ¿ah? Yo No creo que tienen por puede, qué pero saberlo. tiene que buscar de alguna manera una residencia en donde poder notificar La algo a demanda. la otra parte. O sea, la respuesta categórica es sí me puedo divorciar, sí. Pero el trámite se extiende más y es más oneroso. ¿Por qué? Porque si mi mujer, mi ex mujer, vive en Argentina, yo tengo una opción. Colocar el domicilio de Argentina, ¿ya? Pero van a tener que notificarla ya, vía exhorto internacional. Y eso cuesta carísimo, porque el juzgado de familia de Concepción va a tener que oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile se comunique con su par, Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Supongamos que mi cónyuge vive en Mendoza. Y ese, el tribunal, perdón, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina se comunique con el juzgado de familia argentina, que no tengo idea si existe o no, no lo sé, no conozco la legislación argentina. Supongamos que sí. Y ahí un funcionario del Tribunal de Familia Argentina va a notificar a la mujer, corriendo el riesgo de que no la encuentre. Por lo tanto, esa opción, aun cuando se puede hacer, yo la descarto, primero porque es muy onerosa, muy cara, y no me asegura que la vamos a encontrar. ¿Cuál es la opción que yo he hecho en la práctica? Yo le digo a mi cliente que informemos defensor de ausentes. ¿Qué es un defensor de ausentes? Se le dice al tribunal que la mujer vive en Argentina, ¿ya? Pero que se le designa un abogado al ausente. Por eso se llama defensor de ausentes. Pero ese abogado cobra. Por lo tanto, el que se quiere divorciar va a tener que pagarle a su propio abogado y además al abogado de defensor de ausentes. Pero eso sale mucho más barato que estar haciendo el trámite de la notificación internacional. ¿Por cuánto el abogado de defensor ausente le va a cobrar? 400, 500 mil pesos le va a cobrar. Ustedes dirán, chuta, harta plata. Sí, pero les aseguro que pagar 500 mil pesos a ese de sus ausentes le va a salir mucho más barato que estar pagando todos los exhortos y también al funcionario del Tribunal Argentino para notificar. Les aseguro que le puede salir mucho más de 1 millón de pesos. Esa es la opción. Y la segunda opción es cuando no pillamos al notificado, al demandado, y notificarlo por el diario. Diario
Acá, diario La Estrella, diario El Sur. ¿Sale un poco caro? Sí, pero al menos asegura notificarlo, ¿ya? Porque después la persona va a decir, a mí nunca me notificaron. Sí, señora, le notificamos por el diario La Estrella. Revise tal día y tal hora cuándo es su notificación. Ahora, esa notificación la he hecho como 3 veces. El diario La Estrella le cobró a mi cliente como casi 400.000 pesos porque cobran por palabra. Y ahí hay que colocar la demanda completa. Entonces, ahí yo trato de resumir la demanda lo que más pueda para que intentar bajar los costos. Pero eso al menos le asegura al cliente que sí se va a divorciar, ¿ya? Y no va a quedar porque, ojo, también consejo legal, cuando un matrimonio se separa de hecho y la gente no hace el trámite de divorcio, el consejo es hágalo, señora, caballero. Primero, porque si yo me separé de hecho y no me divorcié, mi cónyuge, que todavía lo sigue siendo, es mi heredera. Y si yo me muero, ella va a ser mi heredera aun cuando estemos separados de hecho. Segundo, los antecedentes comerciales del otro cónyuge persiguen al otro. Entonces, hay que tener cuidado porque si yo voy a un banco, ¿ya? Y por ejemplo, voy al banco a pedir un crédito hipotecario y yo le digo, y la ejecutiva me va a preguntar a mí, señor Echeverría, ¿qué estado civil tiene usted? Yo voy a atender a decir, a estar tentado a decir, estoy separado. Pero la ejecutiva va a revisar mi certificado de matrimonio y va a decir, señor Echeverría, usted está casado. No, si yo me separé hace 5 años. No, estoy separado de hecho, no estoy divorciado. Y la ejecutiva va a decir, pero ¿sabe qué, señor Echeverría? Su cónyuge está en DICOM, así que no le vamos a dar el crédito a usted. Ojo, el crédito lo estoy pidiendo yo, pero como sigo casado y mi señora, la cónyuge, tuvo una mala situación económica, los antecedentes comerciales de ella a mí me van a perjudicar. Entonces, no es tan simple seguir casado, porque aun cuando estoy separado de hecho, la situación, el fantasma, por así decirlo, de la mujer me sigue afectando. Por tanto, el consejo legal es, señora, caballero, si su matrimonio ya no funcionó y se separó, de hecho, haga el trámite de divorcio. Aún más, otro ejemplo, que sobre todo pasa con las mujeres en sociedad conyugal. La mujer casada, ¿algunos de ustedes son casadas en sociedad conyugal o no? ¿Hay alguna dama aquí presente? Doña Yo María, sí, doña Ángela, doña Macarena. ¿Alguien que esté casado en sociedad yo, conyugal? ¿Usted? yo estoy casada, sí. Ya, la voy a colocar de ejemplo a usted. Ni Dios lo quiera, usted se separara de hecho, sigue casada. Eso no está en discusión. Y recibe una herencia. Es su marido el que tiene que recibir la herencia, no usted. Entonces, de repente me ha pasado a mí que llega la mujer a mi oficina y me dice, abogado Echeverría, mi papá se murió y me dejó una parcela, ¿ya? Y además dejó en el banco 80 millones de pesos en efectivo. Ya pues le digo yo, ¿y su marido, y su marido está? No, si yo me estoy separada. A ver, revisemos su certificado de matrimonio, pero usted no se ha divorciado, señora, le digo yo. No, tenemos que ir a buscar a su marido, porque su marido, escúchenme, va a tener que recibir los 80 millones de pesos. El marido. Y además el marido va a tener que recibir la parcela. Los bienes van a ser de ella, los 80 millones de ella y la parcela de ella, pero lo recibe el marido por el hecho de estar casada en sociedad conyugal. Entonces yo le digo a la señora, aquí la solución es que usted se divorcie, porque así al divorciarse, usted sola, sin mirar la quijada al marido, y a lo mejor no tiene ni dónde está parado, el marido no sabe dónde está, va a recibir sola los 80 millones y va a recibir sola la parcela. Pero para eso, el banco le va a decir, acredíteme que está divorciado. Y si usted no está divorciada, vaya y que venga su marido a retirar la plata. ¿Qué les parece a usted? Totalmente injusto, ¿no? Además, corriendo el Me parece riesgo, que me voy a divorciar entonces. además, corriendo el riesgo de que la mujer se muera y el marido va a heredar todo eso. Por eso yo siempre cuando
cuando la clienta, o sobre todo la mujer casada conyugal, dice, no, si yo llevo como 15 años separada, de hecho, y yo le digo, ¿y qué está esperando para divorciarse, señora? ¿Qué pasa si usted se muere ahora? Su marido va a ser heredero. Y además, si está casada en sociedad conyugal y se compra un departamento o una casa, no haciendo uso del artículo 150 del Código Civil, patrimonio reservado, le está regalando la mitad a ese marido ausente. Le está regalando la mitad del auto a ese marido ausente. Entonces, cuando la mujer me dice en la oficina, ¿sabe? Me quiero comprar un departamento, primero, señora, divórcese y compre el departamento con estado civil divorciada. Porque si no, le puede estar dando la mitad del departamento a su marido que no tiene idea dónde está. Y ese marido eventualmente puede tener hijos con otra mujer. Por tanto, esos hijos de la otra relación pueden eventualmente tocar parte del departamento que usted está comprando. Entonces, siempre la solución es divórcese, porque si usted tiene vida independiente ¿ya? Y aún más trabaja, todo lo que compre asegúrese que va a ser usted la dueña y va a heredar a sus hijos y no a un marido cuya convivencia conyugal se terminó hace 15, 20, 30, 40 años atrás. Esta es como una asesoría legal, pero para, sobre todo, aquí paren las orejitas las damas presentes que están casadas en sociedad conyugal. Y las que están con separación de bienes, también paren las orejas, porque aun cuando estén con separación de bienes, si se mueren, el marido del cual están separados de hecho, igual es heredero. Y la solución para sacarlo de la herencia es divorciándose. No hay más. No hay más. Así que no voy a preguntar quién esté separado de hecho o más, pero aquellas, y sobre todo el consejo para las mujeres, las damas, aquellas que estén casadas y separadas de hecho, mi consejo es divórcense lo antes posible para evitar este tipo de complicaciones que me han ocurrido en la oficina. Bueno, terminada la asesoría legal gratuita, vamos ahora a analizar cuáles son estas materias, cuáles son estos juicios que se ventilan en un tribunal de familia. Primero voy a nombrar las materias y luego las voy a explicar una a una y ahí ustedes me van preguntando porque siempre cuando paso esta materia, y lo he hecho en otros cursos, generalmente me empiezan a preguntar. Bueno, un tribunal de familia, cualquiera sea este, puede conocer de las siguientes materias señaladas en forma tácita, explícita, disculpen, en el artículo 8 del Tribunal de Familia, de la Ley Tribunal de Familia. Primero, cuidado personal de los hijos, tuición. Reitero, después lo voy a explicar cada uno. En segundo lugar, también se van a ventilar en un juicio de familia el derecho y el deber de mantener una relación directa y regular con los hijos. Esto es lo que antiguamente se llamaba como el derecho de visitas. Tercera materia, esta es la reina, esto que se ve a cada rato, alimentos. Si ustedes me preguntan un porcentaje de las materias que encuentro en una familia, sin temor a equivocarme, yo diría que un 70% son alimentos. El otro 30% se divide entre divorcios y las demás materias que estamos viendo acá. Pero alimentos es pan de cada día. La patria potestad, que también vamos a ver de qué se trata. La autorización de salida de los niños y niñas del país. Sepan ustedes, aquí adelanto lo siguiente, que cuando uno tiene hijos, obviamente con una mujer o un hombre, lamentablemente, mientras sea padre de un menor de edad, va a tener que pedirle permiso al otro coprogenitor para salir del país, ¿ya? Porque en la frontera, Interpol le va a preguntar ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? No viajo sola, entonces exídame la autorización del progenitor para salir del país. Vamos a hablar más adelante de este tema, pero no es llegar y salir con un niño menor de edad, ¿ya? Disensos para contraer matrimonio. Ya explicaré qué consiste. Las guardas, la adopción, las medidas de protección de niños ni adolescentes. Enseguida, también un tribunal de familia va a entrar a conocer de las infracciones penales cometidas por un niño y adolescentes
pero que estén exentos de responsabilidad penal, vale decir que sean inimputables, ¿ya? Pero aun cuando sean inimputables, el tribunal tiene la obligación de adoptar medidas para tender a su rehabilitación y reinserción social. También, el número 11, un tribunal de familia conoce materias relativas a la filiación, a la separación judicial, al divorcio, el divorcio en segundo lugar después de los alimentos, nulidad de matrimonio, violencia interfamiliar, PIF, autorización judicial respecto de sociedad conyugal, separación de bienes, declaración de bien familiar y toda otra materia que la ley se encomiende. Este último 19, bolsillo de payaso que se denomina, se explica porque eventualmente hoy día un tribunal de familia puede estar impedido de conocer alguna materia, pero que en el futuro venga una reforma legal y que autorice al juez de familia para conocer de esa materia. Ejemplo que se coloca acá es hasta febrero de este año, disculpen, un tribunal de familia no podía ver un divorcio de un matrimonio homosexual, porque el matrimonio homosexual no existía hasta febrero de este año. A contar de marzo, existe el matrimonio homosexual en Chile, por lo tanto, a contar de marzo, también un juez de familia va a poder ventilar un divorcio de homosexuales. Les confidencia que hasta la fecha a mí todavía no me ha llegado ningún divorcio de personas homosexuales. Por el contrario, no quiero quedar corto, ¿ah? Pero si yo llevo un cálculo más o menos, me quedo corto, yo creo que me quedo corto. Yo he tramitado más de 1000 divorcios del 2004 a la fecha. Y a lo mejor me quedo corto. Es, junto con los alimentos, la materia que más me llega a la audiencia, es decir, a la oficina. ¿Ya? Y he tramitado divorcios. Lo que sí he tramitado divorcio fue, se los comento como anécdota en realidad. Una vez llegó una señora, tenía 2 hijos, y me dijo, me quiero divorciar de mi marido. Ok, la divorcié. Pasaron como 6 meses, un año, y después me recomendó a otra mujer, una amiga. Llega la amiga, la divorcio, también casada, tenía un hijo, y después que la divorcié me confidenciaron que eran pareja, que eran lesbianas, ¿ya? Y cada una divorciada con su vida, tenían vida heterosexual, pero que esto era un secreto. O sea, eh, me confidenciaron que ellas eran lesbianas ambas, y después de divorciarlas, obviamente formalizaron su relación homosexual, ¿ya? Pero el divorcio que hice yo fue heterosexual, de sus respectivos maridos. Bueno, vamos a analizar ahora en qué consiste cada materia. Y aquí espero que usted me pregunte y me interrumpan alto, ¿ya? Cuidado personal de los hijos. Cuidado personal de los hijos. Esta materia está en el número 1 del artículo 8 de la Ley de Unión de Familia. Pero debemos relacionarlas con normativa del Código Civil, entre el artículo 224 al 228 del Código Civil. Porque el cuidado personal de los hijos no es más que un conjunto de derechos y deberes que corresponden a ciertas personas. Ojo, la ley no habla de padres. ¿Por qué será que la ley no habla de padres cuando se está refiriendo al cuidado personal de los hijos? ¿Cuál será la justificación ahí? ¿Qué creen ustedes? Porque no siempre son los padres los que tienen el cuidado personal de los hijos. Tal Puede ser cual, un abuelo tal cual. O o sea, un familiar o hasta los del Sename. tal cual, esa es la razón. La ley entiende que eventualmente el cuidado personal de un hijo lo puede tener un hermano mayor, lo puede tener la abuela materna, el abuelo paterno, un tío, incluso una persona que no tenga ningún vínculo sanguíneo con un vecino, incluso puede ser. ¿Ya? Acuérdense que cuando termine este módulo me conecto inmediatamente al otro. Y les digo porque me apareció ese aviso de los 10 minutos que me molesto. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el cuidado personal, yo soy padre, tengo un guatón de 5 años,
y las que sean padre y madre, no sé si creo que me van a entender, lo refleja en cuanto que tenemos un deber ya y un derecho. O sea, yo tengo el deber de cuidar a mi hijo. Y cuidar significa educarlo, protegerlo, eh, significa decidir en qué colegio lo pongo. Significa... Alimentarlo. ¿Ah? No lo he entendido, Ángela. Si es tan amable de repetir, por favor. Alimentarlo, dijo la compañera. Sí, gracias. Obviamente, alimentarlo. Alimentarlo, profesor. Darle techo. Darle la educación. O sea, el hecho de yo ser titular del cuidado personal me da una serie de prerrogativas de las cuales yo decido. Y evidentemente, por ejemplo, en el caso del colegio, yo decidiré si quiero un colegio católico, apostólico, romano, ateo, agnóstico, ¿ya? Y nadie me va a poder decir a mí, oye, coloca a tu hijo en tal colegio. Momentito, señor. Momentito, señora. Yo tengo cuidado personal, yo decido, ¿ya? Eso me da a mí el derecho de decidir cómo he visto mi hijo, ¿ya? ¿En qué colegio lo coloco? Insisto. ¿Dónde va a vivir conmigo? El tipo de alimentación. A lo mejor yo soy vegano y lo voy a alimentar con puro, aun cuando, según lo entendido, no es sano comer solamente verdura, igual hay que tener su equilibrio. Bueno, yo no soy vegano en todo caso, me gusta toda la carne, se nota, porque soy bien gordito. Pero es que quiero decir con esto, que el tener el cuidado personal de un niño me da una serie de derechos, pero también obligaciones, ¿ya? Porque yo tendría que responder por la mala educación de mi hijo, tendría que responder por los malos hábitos, tendría que responder, o sea, si yo eduqué mal a mi hijo, hazte responsable gallo, porque un día tu hijo, ni Dios lo quiera, es un delincuente. Y tienes que, por poner un ejemplo extremo, o la crianza y educación, como dice la diapositiva, ¿ya? Reitero entonces. Ahora, pregunta para ustedes. Cuando los padres de un hijo viven juntos, estén o no casados, ¿quién ejerce este cuidado personal? ¿Escucharon la pregunta? Ambos. Ambos, justamente. ¿Y qué pasa si los padres se separan? ¿Quién ejerce el cuidado personal? Estén o no casados los padres. Ojo, ahí la ley no distingue. ¿Quién quedará a cargo del cuidado personal de un hijo cuando los padres se separan? De acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. La mamá, ¿La mamá? el La abuelo. madre. ¿Quién? Generalmente La son las mamá. madres. Ya, generalmente la madre, coincido. Pero la ley dice que el cuidado personal de un hijo, cuando ocurre la separación de los padres, lo ejercerá aquel de los progenitores a cuyo cargo queda el hijo. Generalmente, tiene razón la compañera, generalmente ante la separación de los padres, el niño se va con la mamá. Pero como hay casos en donde los niños quedan a cargo del padre, la ley habla de progenitor respecto al cual queda el cuidado personal, ¿ya? Y en ese caso, legalmente hablando, conviene ir al tribunal de familia a que el tribunal de familia declare que ese niño está a cargo de la mamá o a cargo del padre para la publicidad de los terceros, ¿ya? Porque de repente pasa que van a hacer un trámite legal y la mamá llega con el niño y dice, yo tengo el cuidado personal del hijo. Sí, señora, pero para este trámite necesitamos que también el papá firme. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, van al tribunal de familia, el tribunal declara que el niño está a cargo de la madre, hace la declaración, se ordena subinscribirla al margen de la inscripción de nacimiento del niño y después aparece el certificado de matrimonio. ¿Verdad? De matrimonio. Ay, disculpen. De nacimiento. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo he tramitado divorcios de común acuerdo y el papá y la mamá, en el acuerdo completo y suficiente, que se regula cuidado personal, alimentos y visitas, establecen, por ejemplo, que el niño queda a cargo de la madre. Entonces, el tribunal, al dictar sentencia de divorcio, ordena que se sentencia, eso inscriba tanto al margen de la inscripción matrimonial para los efectos del divorcio, pero también al margen de la inscripción de nacimiento de los hijos, para que aparezca en la certificado de nacimiento del niño o niña que el cuidado personal, en ese caso específico, lo ejerce la progenitora, la madre.
¿Ya? Relación directa regular. Este es el otro lado de la moneda. Cuando los padres se separan, ya, pongamos que el niño se queda con la mamá. Pero el papá pregunta, ¿quién tiene derecho a visitas en el ejemplo que estoy colocando yo? ¿El papá o el hijo? ¿Me siguen el ejemplo que puso, no? ¿Me lo repite, profesor? Porque No estaba hay haciendo problema. algo que no Ya, mamá y papá viven juntos, tienen un solo hijo. Se separan. El niño se va con la mamá, ¿no es cierto? Y el papá quiere ver a su hijo. La pregunta es, legalmente hablando, ¿quién tiene el derecho de relación de este regular? ¿El papá o el hijo? ¿Qué creen ustedes? El hijo. El Las hijo, dijo visitas son usted. derecho de... Efectivamente. Sí, el hijo. Respecto del hijo, es un derecho, y ojo a los padres, no sé si hay más varones acá. Respecto del papá, es un deber legal, pero lamentablemente a la fuerza no hay cariño. Por lo tanto, si el papá no quiere ver al hijo, es mejor no existir, evidentemente, porque el hijo al final lo va a pasar más mal que bien por el padre. Pero teóricamente y legalmente hablando, el derecho es del niño. El niño tiene derecho a ver a su padre y por el contrario, el padre tiene el deber de ver a su hijo. Ahora, pregunta, ¿por qué creen ustedes que se habla de relación directa y regular? ¿Qué significa directo y qué significa regular? ¿Por qué no se habla de visitas? Porque las visitas requiere de una persona más que no tiene que ver ni con la mamá ni con el papá. Es como alguien que regula que el papá pueda ver las visitas o la mamá, porque no hay estos niños que de repente son vulnerados y como que no se sabe si es que pudiese correr un riesgo o se sospecha de que el niño pudiese correr un riesgo a solas con ese padre y tiene que ser como vigilada la visita. No va por ahí la cosa. Agradezco la opinión, pero soy sincero, no va por ahí la cosa. ¿A qué se refiere con directa? Y aquí me van a entender con los ejemplos. Y no se me enojen las damas, porque siempre que coloco el ejemplo como que me miran feo, pero directa, en el ejemplo que estoy dando yo, en donde la madre se queda a cargo del hijo, lo que la ley quiere que la relación entre el hijo y el padre sea sin la intervención de la madre. Por eso es directa. Porque ¿qué pasa en la práctica de repente? Y caso real en tribunales. La madre le dice a la jueza, yo no quiero que mi hijo vea al papá, porque el papá cuando lo saca con la nueva pareja que tiene. Y yo no sé cómo esa pareja va a tratar a mi hijo. Segundo, yo no quiero que mi hijo salga con el papá porque lo lleva a Puerto Montt y está muy lejos. Y lo otro que ocurre, que también es una queja regular de los padres, de los varones, cuando yo salgo con mi hijo, cada 5 minutos la mamá lo está llamando para preguntarle cómo está y con quién está. Ese tipo de cosas es justamente lo que la ley no quiere, ¿ya? Porque yo puedo entender lo aprensiva de la madre, por ejemplo, de que el hijo, como estás hijo, ¿cierto? Pero llamar cada 5 o 10 minutos, eso está interfiriendo en la relación. Por eso se llama de directa, sin intermediarios. O sea, que el tiempo que el papá va a compartir con el hijo sea sin la intervención de la madre. Porque muchas veces la madre, y por eso digo, no se enoje conmigo, la madre quiere prácticamente dirigir esa relación. Yo quiero que tú lleves a mi hijo a tal lugar o no lo lleves a este otro lugar. No, eso lo decide el padre. Me pasó en un juicio real, ¿ah? La situación era la siguiente. Yo iba por el papá. Papá separado con la mamá y tenía una relación directa diaria el fin de semana, de como las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche.